En el tenue resplandor del estudio, Mako revela su última obra maestra, un lienzo vibrante de recuerdos, dolor y amor. Su familia, con los ojos llenos de lágrimas, contempla la pintura que cuenta la historia de sus vidas. La voz de Mako rompe el silencio: esto es para ustedes, para todos nosotros. Los primeros signos del otoño habían comenzado a pintar las hojas con tonos de ámbar y oro cuando Mako se encontró sentado en la estéril y blanca habitación del Hospital St. James. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las persianas medio abiertas, proyectando largas sombras delgadas en el piso de linóleo. Era una habitación con la que Mako se había vuelto demasiado familiar en las últimas semanas, pero hoy se sentía diferente, más ominosa, más definitiva. La doctora Helen Carter entró, sus pasos resonando suavemente en el silencio. Llevaba una carpeta manila, cuyo contenido estaba cargado de noticias. Mako la observó acercarse, cada paso apretando el nudo en su estómago. «Buenos días, Mako», comenzó la doctora Carter, su voz una modulación tranquila, práctica, de calidez y profesionalismo. Tomó asiento frente a él, al otro lado de la pequeña y modesta mesa llena de folletos médicos y cajas de pañuelos. «Mañana, Ellen», respondió Mako, su intento de un tono casual contradicho por la tensión en su voz. La doctora Carter abrió la carpeta y colocó los documentos que contenía sobre la mesa. Sus dedos se detuvieron sobre la hoja superior, y ella encontró la mirada de Mako con una firmeza que era a la vez reconfortante y aterradora. «Ojalá tuviera mejores noticias», dijo, sin apartar la mirada de la suya. «Los resultados de los exámenes han llegado, y confirman nuestras preocupaciones. Tienes cáncer de páncreas, Mako. Me temo que está bastante avanzado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas e implacables. A pesar de que el sol de la mañana calentaba el lado de su rostro, Mako sintió un escalofrío. Observó los patrones en el suelo, trazando las líneas con los ojos como si pudieran alejarlo de este momento. ¿Cuánto tiempo? Su voz era un susurro, apenas perturbando el silencio de la habitación. Es difícil decir con certeza. Quizás un año, quizás menos. Depende de cómo respondas al tratamiento y de cuán agresivos elijamos ser. Un año, repitió Mako, las palabras tenían un sabor amargo. Pensó en su esposa, Laura, y en sus dos hijos, Emma y Lucas. Un año no era suficiente para prepararlos para una vida sin él. No era suficiente para nada. La doctora Carter extendió su mano, colocándola sobre la suya. Lo siento, Mako. De verdad lo siento. Haremos todo lo posible para que te sientas cómodo y para controlar tus síntomas. Deberíamos discutir tus opciones de tratamiento. Michael asintió, trayendo sus pensamientos de vuelta al presente. Los detalles de la quimioterapia, la radiación y los ensayos clínicos se difuminaron mientras la doctora Carter explicaba. Pero detrás del argot médico y los posibles efectos secundarios, Michael estaba construyendo una conversación diferente, una que necesitaría tener con su familia. Esa noche, Mako se sentó en la sala de estar esperando a que Laura y los niños regresaran a casa. La casa estaba demasiado tranquila, ese tipo de silencio que presiona contra tus oídos y oprime tu corazón. Cuando finalmente se abrió la puerta, trayendo consigo el ruido de la vida y la fresca brisa de la noche, Mako sintió un alivio fugaz. Laura entró primero, su rostro cansado por un largo día en la oficina. Emma y Lucas la siguieron, sus voces llenando el espacio con cuentos de proyectos escolares y partidos de fútbol. Se detuvieron al ver a su padre, su expresión seria y poco característicamente solemne. ¿Está todo bien, papá?, preguntó Emma, frunciendo el ceño preocupada. Michael les hizo un gesto para que se sentaran. Laura lo miró, sus ojos buscando pistas en su rostro, sus instintos de abogada entrando en acción. Se reunieron alrededor, el sofá desgastado los abrazaba como a un viejo amigo. «Hay algo que necesito contarles a todos», comenzó Mako, su voz firme a pesar del torbellino interior. «Me han diagnosticado cáncer. Es grave». La habitación quedó en silencio. Laura tomó su mano, su agarre firme. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, y Lucas se quedó congelado, su rostro juvenil luchando por entender la magnitud de las palabras de su padre. «No sabemos cuánto tiempo tenemos», continuó Mako, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero quiero usar el tiempo que nos queda para estar con ustedes, para crear recuerdos, para luchar contra esto», interrumpió Laura, su voz firme. «Vamos a luchar contra esto, Mako. Juntos». La determinación en su voz fue un salvavidas en la oscuridad.
Emma se acercó, sus lágrimas brotando, y Lucas finalmente habló, su voz pequeña pero resuelta. Estamos aquí, papá. No nos iremos a ningún lado. La noche transcurrió mientras hablaban de aspectos prácticos, de esperanza y miedo, de la fragilidad de la vida y la fuerza de la familia. Michael sintió una profunda gratitud por estas personas que eran su mundo. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero en este momento, rodeado del amor de su familia, sintió una fuerza que no era enteramente suya. A medida que la noche se profundizaba y la conversación menguaba, Michael observaba a su familia. Laura, con su fuerza inquebrantable, Emma, su empatía brillando a través de sus lágrimas, Lucas, joven y asustado pero tratando de ser valiente. Se dio cuenta entonces de que ninguna cantidad de tiempo nunca sería suficiente, pero estaba agradecido por cualquier tiempo que tuvieran, ya sea un año o simplemente momentos. Terminaron la noche con una resolución tranquila, del tipo que las familias encuentran cuando enfrentan lo inimaginable juntas. Mientras Laura, Emma y Lucas se iban a la cama, Michael se quedó atrás, mirando por la ventana hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban, sin verse afectadas por las luces de la ciudad, cada una un recordatorio de la inmensidad de la vida y la pequeñez de sus propios problemas. No sabía qué traería el mañana, pero sabía que no lo enfrentaría solo. Y en ese conocimiento, había una especie de paz, frágil y fugaz, pero real nonetheless. El vibrante espectáculo del otoño se dio ante la desnudez del invierno, y con ello, el calor dentro del hogar de Michael parecía retirarse. Las risas brillantes y la energía bulliciosa que una vez llenaron las habitaciones ahora resonaban con los silencios y las palabras no dichas de su familia. Michael estaba sentado en la mesa del comedor, una variedad de medicamentos extendidos frente a él como un sombrío mosaico. Había esperado que el tratamiento le trajera más tiempo, tal vez incluso una oportunidad de recuperación, pero los debilitantes efectos secundarios solo servían para recordarle la inexorabilidad de su condición. Cada pastilla era un compromiso renuente entre la longevidad y la calidad de vida. Laura, una vez el corazón de sus animadas discusiones en esta misma mesa, a menudo regresaba tarde del trabajo ahora, su rostro marcado por la fatiga de llevar una carga que no había elegido. Dejaba caer las llaves en la mesa del recibidor con un estrépito que parecía subrayar la creciente distancia entre ellos. ¿Día difícil? Michael aventuró, mientras Laura entraba en la cocina, sus tacones sonando solemnes sobre el azulejo. Laura ofreció una sonrisa cansada, evitando los medicamentos con la mirada. Solo largo. Muchos casos nuevos. ¿Cómo estuvo tu día? Tranquilo, respondió Michael, su voz suavizándose. Emma y Lucas estuvieron fuera otra vez. Emma está en un grupo de estudio, y Lucas tiene práctica de básquetbol. Cayeron en una discusión rutinaria sobre las actividades de sus hijos, un territorio conversacional seguro, pero el corazón de Michael anhelaba conexiones más sustanciales, del tipo que tenían antes de su diagnóstico. Observó a Laura mientras se ocupaba de hacer té, la forma en que sus manos se movían mecánicamente, la forma en que su mirada parecía fija en cualquier cosa menos en él. Mientras se sentaban con su té, el aire espeso con lo no dicho, Michael rompió el silencio. Laura, ¿estamos bien? Laura se detuvo, su té a medio camino hacia sus labios. Lo dejó, sus dedos trazando el borde de la taza. Nos estamos arreglando, ¿no? Su voz era un susurro, una mezcla de desafío y resignación. Michael extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de ella con la suya. No quiero solo arreglarnos. Quiero que enfrentemos esto juntos. Realmente juntos. Laura retiró su mano suavemente, un suspiro escapando de sus labios. Estoy intentándolo, Michael. De verdad que sí. Es solo, difícil verte así. Es difícil sentirse impotente. La conversación se prolongó hasta la noche, un baile de palabras que evitaba verdades más profundas. Hablaron de visitas al médico y opciones de tratamiento, pero el abismo emocional se ampliaba con cada mirada evitada y cada palabra cautelosa. Arriba, Emma estaba sentada en su habitación, libros de texto esparcidos a su alrededor pero con la mente en otro lado. Había escuchado a sus padres hablar, el peso de sus palabras filtrándose a través de las tablas del piso. Las lágrimas borrosas le nublaban la vista mientras pensaba en su padre abajo, volviéndose más frágil con cada día que pasaba. Sintió un torbellino de enojo y tristeza, enojo por la enfermedad, tristeza por la figura desvaneciente de su padre, una vez robusto.
Lucas, por otro lado, se entregaba al básquetbol. La excursión física era un escape bienvenido de la impotencia que lo acosaba en casa. Cada partido era un respiro temporal, cada práctica un olvido momentáneo. Pero mientras yacía en la cama esa noche, el silencio de la casa lo oprimía, la realidad de la enfermedad de su padre se infiltraba en sus pensamientos, implacable e inflexible. Los meses de invierno pasaron, cada día un reflejo del anterior, y con la llegada de la primavera, la casa se sentía más vacía a pesar de la floración afuera. La salud de Michael declinaba, y con ella, las interacciones familiares se volvían más funcionales, menos familiares. Las llamadas telefónicas reemplazaban las conversaciones, los mensajes de texto ocupaban el lugar de las comidas compartidas. Una tarde, mientras Michael estaba solo en la sala de estar, tomó su antigua cámara, un relicario de un hobby hace mucho tiempo apartado en la prisa de la vida diaria. Comenzó a tomar fotos de los espacios vacíos en su hogar, la silla desocupada en la mesa del comedor, el piano intocado en la esquina, el pasillo que ya no resonaba con risas. Cada foto era un testimonio de la ausencia, de la pérdida de lo que una vez fue. Mientras ajustaba el enfoque en una foto del patio trasero, donde él y Lucas solían jugar a atrapar, un golpe en la puerta lo sorprendió. Ara Gama, con los ojos enrojecidos por llorar. Extendió un papel arrugado, un dibujo que había hecho de la familia, juntos y sonrientes. Encontré esto en mis viejos cuadernos de bocetos, dijo, su voz temblando. Echo de menos esto. Echo de menos nosotros. Michael dejó la cámara y tomó el dibujo, sus dedos temblando mientras trazaba las líneas felices. Abrazó a Emma, su cabeza descansando contra su pecho. Yo también los extraño, cariño. Más de lo que puedes imaginar. Esa noche, Michael escribió en su diario, una práctica que había adoptado desde su diagnóstico. Escribió sobre sus miedos y esperanzas, sobre su amor por su familia y sobre las distancias que habían surgido entre ellos. Escribió sobre su deseo de dejar algo atrás, un testimonio de su amor, incluso si ya no podía cerrar las brechas en persona. Al cerrar el diario, tomó una decisión. Comenzaría un proyecto, algo que pudiera unirlos, incluso si solo fuera a través de recuerdos compartidos. Planeaba crear un álbum familiar, una colección de fotos y notas, un legado de amor que quizás, de alguna manera pequeña, pudiera reparar las fracturas que la enfermedad había causado. La noche se hizo más profunda, y la casa se aquietó a su alrededor, los crujidos y suspiros del edificio eran un recordatorio de la vida que aún albergaba. Michael miró a su alrededor, su corazón tanto pesado como esperanzado, y supo que mientras los caminos del dolor y el amor estuvieran entrelazados, cada momento de conexión, cada recuerdo compartido, era un paso hacia la sanación. La primavera floreció suavemente en verano, el mundo exterior floreciendo en marcado contraste con la estancación dentro de las paredes del hogar de Michael. A medida que su cuerpo cedía aún más ante la implacable progresión de su enfermedad, su espíritu encontraba refugio en una pasión inesperada, la pintura. La habitación de repuesto, una vez un espacio de almacenamiento desordenado, se había transformado en un estudio, un santuario donde Michael podía sumergirse en colores y texturas que hablaban más profundamente de lo que las palabras nunca podrían hacerlo. Lienzos de varios tamaños se apoyaban contra las paredes, cada uno un testamento silencioso de sus viajes internos. Una cálida tarde, con la luz del sol entrando por la ventana abierta y el aroma de jazmín en el aire, Michael se paró frente a un lienzo en blanco. Sus manos, aunque temblorosas, fueron guiadas por una visión que trascendía sus limitaciones físicas. Escogió sus colores cuidadosamente, azules vivos y verdes serenos, colores que evocaban una sensación de paz y profundidad. Mientras pintaba, su mente vagaba hacia recuerdos de viajes familiares al lago, el agua siempre un espejo perfecto que reflejaba la alegría en sus risas. Con cada pincelada, intentaba capturar ese reflejo, la pureza de esos momentos suspendidos en el tiempo. Laura entró en silencio, su presencia casi un susurro. Observó desde la puerta, sus ojos siguiendo los movimientos seguros del pincel de Michael. Habían pasado meses desde que había estado parada en la puerta de su estudio, y el cambio en su arte era palpable. Michael, comenzó, su voz una mezcla de asombro y pesar, estos son hermosos. Has encontrado algo extraordinario aquí. Michael se detuvo, su pincel en el aire. Se volvió hacia ella, una suave sonrisa jugando en sus labios. Es mi forma de mantenernos juntos, incluso cuando parecemos tan distantes. Laura se acercó, su mirada detenida en una pintura del lago. Recuerdo ese día, dijo, el recuerdo encendiendo una luz en sus ojos. Los niños estaban tan felices.
todos lo estábamos. Todavía pueden estarlo, respondió Mako, dejando su pincel. Quiero dejarles algo que sea más que solo recuerdos. Algo que les muestre cómo encontrar belleza, incluso en el dolor. La conversación perduró entre ellos, un puente que se reformaba lentamente después de meses de negligencia. Laura tocó el borde del lienzo, sus dedos rozando ligeramente la textura de la pintura seca. Enséñame, dijo de repente, su decisión sorprendiéndolos a ambos. Mako la miró, una mezcla de incertidumbre y esperanza en sus ojos. ¿Estás segura? Laura asintió, una determinación marcada en su mandíbula. Sí. Quiero entender esta parte de ti. Así que, bajo la suave tutela de Mako, Laura comenzó a pintar. Al principio, sus trazos eran vacilantes, poco confiados. Pero a medida que pasaban las horas, se volvía más audaz, el ritmo de su pincel ganando seguridad. Sus sesiones en el estudio se convirtieron en un nuevo tipo de diálogo, uno que no estaba impedido por las restricciones de las palabras. Con cada lienzo compartido, la distancia que había crecido entre ellos se llenaba con los colores vibrantes del entendimiento y la compasión. Emma, regresando a casa tarde una tarde, encontró a sus padres riendo en el estudio, cubiertos de salpicaduras de pintura. La vista era tan diferente de la imagen reciente de su familia que se detuvo, la puerta entreabierta, su corazón atrapado entre la alegría y un doloroso torrente de nostalgia. Se les unió, recogiendo silenciosamente un pincel. Bajo la suave guía de su padre, comenzó a pintar, sus movimientos reflejando sus propias emociones encontradas, una paleta de sombras sombrías y resaltados esperanzadores. Lucas, también atraído por el sonido de la risa, se detuvo en el umbral. La escena ante él, su familia unida en creatividad y alegría, era un marcado contraste con la soledad que había invadido la casa. Después de una breve vacilación, entró, una sonrisa tímida rompiendo su usual reserva. «Esto está genial», dijo, recogiendo un pincel. ¿Puedo intentarlo? Por supuesto, respondió Mako, su voz llena de satisfacción. Siempre hay espacio para más colores en nuestra vida. Los días de verano se alargaban y el estudio volvía a ser el corazón de la casa. La enfermedad de Mako, aunque siempre presente, pasaba a un segundo plano ante los momentos que creaban juntos. Cada pintura se convertía en un esfuerzo colaborativo, un símbolo de sus conexiones renovadas. Una tarde, mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, arrojando un brillo dorado a través de la ventana del estudio, Mako se detuvo y observó su última creación, un vibrante paisaje lleno de los colores del crepúsculo. Su familia estaba junto a él, sus rostros iluminados por la cálida luz. Sabía que esos momentos, esos días, eran fugaces. Pero en el arte que habían creado, en los vínculos que habían fortalecido, encontró una paz duradera. Las sombras de su enfermedad estaban allí, en los rincones de cada lienzo, pero se suavizaban por los brillantes tonos del amor y la resiliencia. A medida que la habitación se oscurecía y las sombras se alargaban, la familia permanecía unida, su conversación tranquila mezclándose con el canto de los grillos afuera. Hablaban del mañana, de la próxima pintura, de las pequeñas cosas que importaban. Y en esas conversaciones, Mako encontraba la fuerza para enfrentar cada día, llevando consigo los colores de un verano que duraría para siempre en sus corazones. Con el retorno del otoño, pintando las hojas con tonos ardientes, surgió una oportunidad que Mako nunca había anticipado. La galería de arte local, impresionada por la calidad emotiva y la profundidad de sus pinturas, lo invitó a exhibir su trabajo en una exposición individual. Era una oportunidad para que Mako compartiera su viaje, no solo con su familia, sino con el mundo en general. Las semanas previas a la exhibición fueron un frenesí de actividad. La mesa del comedor de la familia, una vez un improvisado hospital, ahora estaba cubierta con folletos, listas de precios e invitaciones. Laura, una vez distante, tomó el control de la logística, sus habilidades organizativas asegurando que ningún detalle fuera pasado por alto. «Mako, ¿realmente quieres incluir esta pieza?», Laura preguntó una tarde, sosteniendo una pintura que vibraba con un atardecer sobre el lago, su lago, un lugar de innumerables recuerdos familiares. «Sí», insistió Mako, su voz más fuerte de lo que había sido en meses. «Es la pieza central. Representa lo mejor de nuestros momentos juntos». Laura asintió, entendiendo la importancia de la pieza. «Será el punto culminante, entonces. Me aseguraré de que tenga el mejor lugar». Emma y Lucas contribuyeron ayudando a enmarcar las pinturas y preparar los materiales promocionales.
La familia, una vez fragmentada, encontró terreno común en su misión compartida de hacer que la exposición fuera un éxito, su hogar zumbando con un renovado sentido de propósito y unidad. En la noche de la exhibición, la galería se transformó en un refugio de arte y emoción. Cada pintura colgada en las paredes contaba una historia, una narrativa de lucha, belleza y el indomable espíritu humano. Los invitados comenzaron a llegar, llenando el espacio con murmullos de aprecio y asombro. Mako se mantuvo ligeramente apartado, apoyado en un bastón pero vestido con elegancia, sus ojos escudriñando la habitación. Observó cómo la gente se detenía frente a cada pintura, sus expresiones cambiando mientras interactuaban con las escenas en las que había volcado su alma. Era más que una exposición, era una confesión, un legado hecho tangible a través de pinceladas. Laura permaneció cerca de su lado, su mano reposando ligeramente en su espalda, proporcionando una fuerza silenciosa. Emma y Luca circularon entre la multitud, regresando ocasionalmente a su padre para transmitirle cumplidos y conversaciones de los invitados. A medida que avanzaba la noche, una anticipación silenciosa llenaba el aire. La crítica de arte local, una figura conocida y a veces temida en la comunidad, se acercó a Mako. Era una mujer mayor y elegante, sus agudos ojos sin perderse nada. Señor Thompson, comenzó, extendiendo una mano. Tu trabajo es profundamente conmovedor. Has capturado algo muy crudo y real. Gracias, respondió Mako, su voz firme a pesar de los nervios. Cada pieza es parte de mi viaje. Me alegra que te hable. Hace más que hablar, dijo la crítica, su tono sincero. Grita. Canta. Es bastante raro ver tanta honestidad en lienzo. La conversación fue un bálsamo para el alma de Mako, una confirmación de que su pasión tardía tenía un valor genuino. A medida que la crítica se alejaba, Mako sintió un orgullo abrumador, no por sí mismo, sino por su familia, que se había unido a su alrededor, ayudando a hacer esta noche posible. La galería se fue vaciando lentamente a medida que la noche llegaba a su fin, dejando solo a la familia Thompson y a algunos invitados rezagados. Fue entonces cuando Laura notó 3 figuras paradas vacilantes en la entrada, personas a las que no había visto en mucho tiempo. Contuvo el aliento al reconocerlas, la hermana de Mako, con quien no habían hablado en años debido a viejas disputas familiares, acompañada por su esposo e hija. Los invitados inesperados se acercaron lentamente, sus expresiones una mezcla de aprehensión y esperanza. La hermana de Mako, Anna, fue la primera en hablar. Mako, me enteré de la exposición y queríamos venir. Ver tu trabajo y pedir disculpas. Por todo. El momento quedó suspendido, los años de distanciamiento palpables entre ellos. Michael miró a Anna, luego a Laura y finalmente a sus hijos. Vio la sorpresa en sus rostros, reflejada por sus prap. Ahí oí sentimientos. Gracias por venir, Anna, dijo Mako después de una larga pausa. Su voz era gentil, perdonadora. Significa mucho. Los ojos de Anna se llenaron de lágrimas y extendió los brazos para abrazar a su hermano. El abrazo fue incómodo al principio, pero se hizo más firme, un puente que se reparaba sobre agravios retenidos durante mucho tiempo. El resto de la familia se unió, las presentaciones y conversaciones llenando la galería con un ruido nuevo y esperanzador. Se compartieron viejas historias, risas resonaron en las paredes, y las pinturas lo observaron todo, testigos silenciosos de reconciliación y redención. Al llegar la noche finalmente a su fin, la familia Thompson permaneció junta afuera de la galería. El aire otoñal era fresco, el cielo despejado y salpicado de estrellas. Mako sintió la fresca brisa en su rostro, refrescante e inspiradora. Miró a cada miembro de su familia, su corazón lleno. Esta noche, dijo, es más de lo que jamás podría haber pedido. Todos asintieron, sintiendo el peso y la calidez de la noche. No se trataba solo de arte, se trataba de curación, de unirse cuando más importaba. Mientras caminaban lentamente de regreso a sus autos, la galería detrás de ellos como un bastión silencioso de recuerdos, Mako sabía que cualesquiera que fueran los días que le quedaban, eran más ricos gracias a estos momentos. El miedo al futuro estaba presente, pero estaba templado por el amor y la reconciliación que habían florecido inesperadamente en esta noche inolvidable. El invierno se había instalado una vez más sobre el pueblo, trayendo consigo una manta de nieve que amortiguaba los sonidos de la vida cotidiana. Dentro del hogar de los Thompson, había descendido un tipo diferente de silencio, reflexivo, casi sagrado, que hablaba de cosas que terminaban y comenzaban de nuevo.
El éxito de la exposición de Michael había traído un resurgimiento inesperado de atención y demanda por su arte. Pero, más importante aún, había acercado a su familia más de lo que habían estado en años. Ahora, mientras los días se acortaban y las noches se alargaban, Michael sentía que su tiempo estaba llegando. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu permanecía tan vibrante como los colores en sus lienzos. En el silencio de una mañana temprana, con la primera luz del amanecer arrojando un débil resplandor a través de las ventanas heladas, Michael se sentó en su estudio rodeado de sus pinturas. Cada pieza contaba una historia, un capítulo de su vida, y juntas, formaban un diario visual del viaje de su alma. Laura entró en la habitación, llevando una bandeja con 2 tazas de té humeante. La colocó en la pequeña mesa junto a él y tomó su asiento habitual. El ritual se había convertido en una parte preciada de su rutina diaria. «Buenos días», dijo suavemente, su mano encontrando la suya. «Buenos días», respondió Michael, su voz débil pero sus ojos brillando con una luz interna. Estaba pensando en el regalo. Laura siguió su mirada hasta un gran lienzo cubierto en la esquina de la habitación. «¿Es hora de mostrárselo?», preguntó, su voz teñida de anticipación y tristeza. Michael asintió. «Hoy es el día». Más tarde esa tarde, con Emma y Lucas reunidos en el estudio, Michael reveló su última pintura. Era una tabla vibrante llena de símbolos y escenas de sus vidas juntos, el lago, los árboles de otoño, la galería y mucho más, todo entrelazado en una tapicería de recuerdos. La familia permaneció en silencio, absorbiendo la profundidad y amplitud de lo que Michael había creado. No era solo una pintura, era un legado de amor, un último regalo de un padre a sus hijos, un recordatorio de la belleza y el dolor que habían definido sus vidas juntos. «Esto es para ustedes», dijo Michael, su voz firme a pesar de las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. «Para todos nosotros. Es todo lo que siento, todo lo que he visto y todo lo que he esperado para ustedes». Emma se acercó a la pintura, sus ojos recorriendo las escenas familiares representadas en colores vibrantes. «Es hermoso, papá», susurró, su voz entrecortada por la emoción. «Es todo». Lucas, generalmente el más reservado de los dos, dio un paso adelante, su expresión de asombro y comprensión. «No me di cuenta de cuánto todo esto significaba para ti». «Es mi manera de quedarme contigo», dijo Michael, extendiendo la mano para tocar suavemente el lienzo. «Incluso cuando me haya ido, esto estará aquí. Mis pensamientos, mi corazón, todo está aquí». La conversación que siguió fue una mezcla de risas y lágrimas, historias y silencios. Michael compartió sus pensamientos detrás de cada parte de la pintura, recordando memorias que los hacían reír y recordar con nostalgia. Fue una celebración de la vida, conmovedora y sincera. A medida que avanzaba la noche, la habitación se oscurecía, y Laura encendía algunas velas, proyectando sombras suaves que bailaban en las paredes. La pintura parecía brillar a la luz de las velas, sus colores más profundos en la luz titilante. Michael miró a su alrededor a su familia, su corazón lleno. «He sido bendecido», dijo simplemente. «Para tenerlos a todos, para haber tenido este tiempo para despedirme a mi manera». Se reunieron a su alrededor, una familia unida por la fuerza de su amor y los colores de sus recuerdos compartidos. Laura apretó fuertemente su mano, Emma apoyó la cabeza en su hombro, y Lucas se sentó cerca de él, cada uno encontrando consuelo en la presencia del otro. La nieve continuó cayendo afuera, testigo silencioso de la tierna escena en el interior. El mundo exterior era frío y blanco, pero en el interior, el calor del amor familiar y los vibrantes colores de la pintura de Michael mantenían al invierno a raya. En los días que siguieron, la fuerza de Michael disminuyó aún más, y pasó más tiempo descansando. Pero la pintura siguió siendo un punto focal en la casa, una fuente de consuelo y un faro de su espíritu. Una tranquila mañana, cuando la primera luz del amanecer se extendía por el paisaje nevado, Michael falleció pacíficamente mientras dormía, rodeado por su familia y los colores del viaje de su vida. En la primavera que siguió, la familia celebró un pequeño memorial en el lago, el lugar que había inspirado muchas de las pinturas de Michael. Compartieron historias sobre él, cada recuerdo un trazo en el retrato de su vida. Y mientras esparcían sus cenizas en el agua, el lago tomó los tonos del cielo, azules, rosas y dorados, reflejando la belleza de una vida bien vivida. La pintura colgaba en la casa de la familia, un testimonio duradero del legado de Michael. Era más que una colección de colores y formas, era un mapa de sus corazones, una guía para encontrar belleza en las profundidades de la tristeza y fortaleza ante la pérdida.
Y así, mientras las estaciones cambiaban y la vida seguía adelante, el regalo de Michael continuaba inspirando, consolando y guiando a su familia. A través de su arte, seguía siendo una parte integral de sus vidas, su espíritu tan vibrante y presente como los colores que amaba tan profundamente. Si te conmovió el viaje de Michael y los momentos sinceros que compartimos hoy, por favor considera suscribirte al canal. Traemos historias como esta a la vida todos los días, y nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad. ¿La decisión de Michael de perdonar y reunirse con su familia resonó contigo, o lo habrías manejado de manera diferente? La transformación de Laura también generó mucho debate. Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos. Realmente estoy ansioso por saber qué piensas. Y no te olvides de revisar nuestro último video. Está a solo un clic de distancia, y creo que lo encontrarás igual de cautivador. Muchas gracias por mirar. Tu apoyo significa mucho para nosotros, y estamos emocionados de traerte más historias que toquen el corazón y provoquen reflexión.